Buenas noches, bienvenidos un jueves más a Pozo Blanco al Día. Para hoy tenemos dos temas de bastante interés. Por un lado, vamos a hablar con las hermanas que llevan la papelería Ángel López, que además este año cumple el 125 aniversario desde su fundación. Muchos años de historia que vamos a intentar que ellas compartan con todos ustedes. Y posteriormente, tras la pausa publicitaria, vamos a hablar con José Escribano, que nos va a hablar de unos prototipos que está sacando, que está realizando, con el objeto de que mejoren la calidad de vida de las personas. Comenzamos con Ana López, bienvenida. Buenas tardes. Ana, de un cumpleaños muy especial, 125 pues sí, años. 125 años. 125 años que mi bisabuelo Pedro López Pozo compró una imprenta Gutenberg y se dedicó a imprimir, a publicar periódicos y empezó a meter lo que es la papelería en Pozo Blanco. Las pizarras y los pizarrines, que era lo que en principio se llevaba al colegio. Sí, claro, porque ante la variedad de cuadernos que tenemos ahora, en aquella época... La pizarra y el pizarrín, y la cartilla y el manuscrito, que era o la enciclopedia Álvarez, que era donde la gente aprendía. Ana, pero nos has contado nos has enseñado un artículo haciendo memoria, ¿no? En la que tu bisabuelo compró la imprenta, pero no sabía leer y escribir. Apenas sabía leer y escribir, no era una persona culta, ni educada, ni estudiada. No había ido apenas a la escuela, en aquella época no era fácil. No era fácil. Podían ir a la escuela. Era fácil, y apenas él fue un autodidacta, como quien dice. Pero aprendió porque se lo pusieron de condición antes de venderle la imprenta. Sí, exactamente. O sea que tenía muchas ganas de emprender algo nuevo. Sí, era emprendedor, la verdad es que sí, fue un gran emprendedor. Y además el Cronista del Valle, que todo el mundo lo conoce y que además se ha digitalizado hace poquito, pues fue uno de los medios de comunicación más importantes de la comarca, aparte de otros 2 o 3 periódicos que no me acuerdo cómo se llamaban, pero también están publicados en aquella época, hasta que él murió, porque murió en el 36, poco antes de la guerra. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacía? ¿Qué es lo que se imprimía en aquella época? Pues lo que hacían era, me imagino, pues lo poco que había de publicidad y de trabajos para las empresas. Yo recuerdo levemente alguna cosa, porque yo no conocía, no lo viví, vamos, evidentemente. Pero sí tenemos unos papeles secantes donde la gente imprimía su publicidad. Entonces él se escribía con pluma y el secante era lo que servía para que no corriera la tinta. Y esos secantes, pues por ejemplo, le imprimían publicidad y se hacía publicidad pues de los negocios que había en Pozo Blanco. Y luego pasa a cuando su hijo, ¿no? Mi bisabuelo murió, que murió también joven, que no murió mayor, pues se quedaron al cargo mi tío Pedro López Cabrera y mi abuelo Ángel López Cabrera. Y los dos siguieron en la imprenta hasta que, por no sabemos qué causa, separaron lo que fue la papelería de la imprenta. Mi abuelo se quedó con la papelería y el tío Pedro se quedó con la imprenta. Y en ese momento se divide donde estáis ahora, ¿no? Porque hemos estado hace un rato visitando la papelería y tu hermana nos ha estado contando cuál era el espacio de la papelería y el que ocupaba la imprenta, ¿no? Era una tercera parte de lo que es la planta baja del edificio, lo que era la papelería. Y la imprenta era mayor, el espacio era mayor, porque las máquinas en aquellos entonces eran muy grandes. Entonces había que poner los tipos, había que poner las máquinas, las de cortar, las de imprimir. Y la papelería ocupaba menos espacio, pero también había poquito que vender en aquella época, ¿no? Porque ya estaba con tu abuelo, si recuerda la papelería, ¿no? Sí, con mi abuelo recuerdo la papelería y se vendían pues las cosas normales de cuadernos normales, sin decoraciones ni cosas de esas. Lápices, gomas, sacapuntas,
los libros, cuentos. Pero hemos estado hablando antes que cómo han cambiado las cosas, como antes las colecciones eran muy poquitas y era muy poquita variedad de libros en comparación con cuando entras ahora a la papelería y es que ves libros por todos lados. Es que en los años 70, más o menos por ahí, ya fue cambiando mucho la historia. Entonces había muy pocas editoriales, muy pocas publicaciones, no se publicaban la cantidad de libros que se publican hoy en día. Entonces el lector era limitado, el sistema también era diferente. Nosotros trabajamos la mayoría con depósitos de libros o con libros con servicios de novedades, con lo cual esos libros, cuando no los vendes, los puedes devolver. En aquella época lo que comprabas era tuyo y lo tenías que vender. No es lo mismo que ahora. Claro, entonces el lector era diferente. No se arriesgaba, pero no se arriesgaba tanto como se arriesga ahora. Claro, iba buscando un producto seguro para vender. Más o menos eran libros seguros, libros de literatura, que era lo que se recomendaba, lo poco que se leía en los institutos, la gente leía más literatura clásica, que la literatura moderna de hoy en día pues tiene una variedad y enorme. ¿Y qué recuerdo? Le he preguntado también antes a tu hermana Dori, ¿qué primer recuerdo tienes tú en la papelería? Yo en la papelería es que lo recuerdo como las fotos que hay 2 o 3 fotos que no sé dónde están ahora mismo, de cuando íbamos en la feria y vestías con el traje de gitana y entrábamos en la tienda, que era un mostrador de madera con los cristales delante, en la pared de atrás donde estaban los archivadores, el papel higiénico del elefante. Esa imagen la tenemos grabada todos en la familia y mi abuelo allí, mi abuelo con su bata puesta y mi padre. Esas son las primeras, esas fotos son imágenes que tienes grabadas desde siempre. Luego, como nosotros hemos estado mucho tiempo allí, pues entonces son cosas habituales y normales que es la que veíamos. ¿Y recuerdas que cuando eras pequeña ibas, qué tipo de productos se vendían? Pues aparte de los propios de los colegios, de los cuadernos, los lápices, era material de oficina, eran los archivadores, las grapadoras, los taladros. También tenían la campaña de Navidad, que había, pues tenían los belenes, tenían los adornos de Navidad. También tenían luego la campaña de las primeras comuniones, entonces se regalaban cosas en las primeras comuniones, ahora no es tal cual. ¿No se regalan cosas ahora en las comuniones? Pero no propias de comunión. Ah, vale. No propias de comunión. Antes había muchísimas cosas propias de comunión, el bolígrafo de comunión, la pluma, el libro que sí se sigue vendiendo, pero había muchos recuerdos, joyeros, todo blanco, todo con imágenes de la comunión, propias de la comunión. Y eso pues era una campaña que se hacía también, era propia de... Y en verano pues también los juegos de verano, juegos educativos, los pocos que había, vamos. Claro, eso te iba a decir, poquitos, pero yo puedo recordar los mapas geográficos, el papel de carbón para copiar, las cintas de máquina de escribir. Las cintas de máquina que hoy día todavía hay muy poquitas. Se lo cuentas a alguien y... Hombre, todavía hay cintas de máquina, se venden cintas de máquina de escribir porque todavía hay gente que escribe a máquina, no solamente a ordenador. Muy poca gente, pero todavía hay máquinas funcionando por Pozo Blanco de máquinas de escribir. O sea, que los recambios los pueden comprar en vuestra papelería, ¿no? Sí. Es bueno saberlo por si nos volvemos nostálgicas y volvemos a la máquina de escribir. Pues sí, además es que hay algunas que están muy bien conservadas, ¿eh? Hay gente que todavía, sobre todo gente mayor, la que lo utiliza, gente joven no utiliza para nada la máquina de escribir. Claro, gente mayor que si ya les costó a lo mejor aprender a usarla, ya al ordenador no llegaron, ¿no? A los ordenadores sí que llegan porque hay gente que sí, ahora mismo la gente mayor también las nuevas tecnologías
las utilizan, las tablets, los ordenadores, los móviles. Hoy casi todos los mayores tienen uno, con más o con menos pericia, pero tienen. Y cuéntanos, porque la historia familiar nos ha sorprendido mucho cuando estábamos allí en vuestra papelería. Una familia muy amplia en el sentido de que tu bisabuelo tuvo 18 hijos, que 16. nos hemos quedado 16, que nos hemos quedado de piedra. 16. Pero vamos, era lo normal en aquella época, ¿no? Pues mi abuelo fue muy prolífico. ¿Tu abuelo o bisabuelo? Mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Tuvo 16 hijos, de los cuales me parece que a la mayoría de edad, pues me parece que 4 no llegaron, se murieron de niños, pero el resto sí fueron adultos, y, hombre, y de hecho todavía vive uno. Mi tío Plácido vive todavía, tiene 100 años. Hombre. 100 años tiene, porque se llevaba 20 con mi abuelo. Y allí pues sus hijas trabajaron en la imprenta y sus hijos trabajaron en la imprenta. Luego ya cada uno fue saliendo por un sitio diferente, pero en la imprenta estuvieron trabajando 2 de sus hijas, me parece que fueron, y los hijos, por lo menos 2 o 3, también estuvieron allí en la imprenta. Pero se la quedaron nada más que 2. Luego, cuando se murió, se quedaron 2 al cargo de la imprenta. Ajá. O sea que no todos querían participar de la... Ahí ya esas cosas no sabemos, ahí las desconocemos totalmente, porque el cómo lo separaron son muchos años y nosotras no habíamos nacido ni siquiera, con lo cual de lo que has oído picos por un lado y picos por otro. Mi tío Plácido, por ejemplo, y mi tía y 2 de mis tías tuvieron una papelería pequeñita también casi enfrente de la nuestra. Durante una época mi tío se quedó ciego y entonces entró en la 11 y ya pues mis tías ya no trabajaron, y los demás pues unos murieron jóvenes, otros sí, más o menos. Es que luego hay algunas cosas que se difuminan, claro, ahí que no... Son muchísimos hermanos. Exactamente. Sí, porque nos está enseñando tu hermana el álbum familiar y es impresionante. Sí, además, cuando celebramos los 100 años, sí hicimos una comida en la Virgen de Luna con todos los descendientes de Pedro López Pozo. ¿Y cuántos juntasteis? Pues me parece que éramos unos 70 o por ahí, de las distintas ramas de la familia. Qué bueno, qué interesante. Y bueno, ¿cómo sucede? Porque vosotros sois ya la 4ª generación que estáis en la papelería, ¿no? ¿Cómo van pasando estos años desde que tú recuerdas esa primera imagen que recuerdas de la papelería y ya la has tenido ahí presente durante toda tu vida? Por circunstancias de la vida, pues nosotras cuando éramos jovencitas, pues cuando salíamos del colegio íbamos a ayudarle a mi padre. Mi abuelo ya estaba un poco mayor y nosotros íbamos a ayudarle a hacer los recados, abrir los pedidos, controlar los pedidos, atender al público, y luego ya pues cada una siguió estudiando. Fuimos estudiando por partes porque dinero no había para pagarnos, somos todas seguidas y no había dinero para pagarle una carrera al mismo tiempo a todas. Entonces fuimos estudiando por partes. Mari Conchi estudió magisterio. Cuando terminó, Dori se fue a estudiar delineación, y cuando ya terminó, pues yo me fui a estudiar empresariales. La mala suerte es que cuando yo me fui a estudiar empresariales, mi padre ya estaba enfermo. Entonces estuvo enfermo hasta al año siguiente de yo acabar la carrera. Cuando yo acabé la carrera, pues ya él estaba peor y ya se tomó la decisión, él ya no podía trabajar, y entonces estábamos nosotras a pleno rendimiento en lo que es la papelería, haciéndonos cargo de todo. Y de eso hace ya 30 años, ¿no? 31. 31 años. 31 años hace de que se murió mi padre, pues desde entonces, pues ahora no, porque ahora como sociedad jurídica son 30 años los que cumplimos. Y 30 años aguantando, porque hoy en día es raro ver negocios que duren tantísimo tiempo. Pues sí, es difícil porque la realidad
económica, hemos pasado un par de crisis, hemos reinvertido, hemos cambiado muchas cosas, informatizado, ampliado, innovado con las cosas nuevas que hay y ahí estamos siguiendo en la lucha. Sí, porque cuando vosotros os hacéis cargo creáis la sociedad, me contáis que conseguís alquilar la parte más amplia de la papelería que correspondía a donde estaban las máquinas de imprenta, ¿no? Sí. Y ampliáis la papelería, la tradicional papelería, la ampliáis, que es lo que tu hermana me ha estado comentando en la entrevista, que parecía un mundo aquello, ¿no? De lo grande. Era muy grande y ahora está todo lleno. No sabías cómo lo ibas a llenar, pero se llena, se llena. Además ahora hay muchas cosas que cambian mucho. Entonces, pues hay muchas novedades, tienes que estar siempre al día, no puedes sentarte y quedarte acomodada en el sitio porque esto evoluciona muy rápidamente todo. ¿Y de las tres, quién es la que decide o arriesga más a la hora de elegir los productos que traéis a la tienda? Pues tú eres yo soy más o menos la innovadora. Yo soy más o menos, con ayuda de Dori, más que nada las dos que más nos encargamos de lo que son pedidos y de lo que es ver y cambiar y todas esas historias. Cada una tiene su parcela y cada una se dedica a una parte de la tienda. ¿Cómo la tenéis distribuida? Bueno, vuestras parcelas, digo. Pues Conchi se encarga de lo que es la prensa y la revista y de abrir y marcar pedidos. Dori se encarga de colocar, organizar los libros, devoluciones y cosas de esas así. Y yo me encargo más pues de lo que es la gestión y de lo que salga. De poner escaparates, de limpiar, de todo lo que hace falta. Sí, porque hemos visto que allí están dos mostradores, ¿no? Digamos de papelería y librería, ¿no? Y ella sí tiene mostrador, pero tú no. No, yo estoy en todos sitios. Donde puedo ponerme, allí me pongo. Donde tengo que atender, allí atiendo. ¿Y os preocupa, tu hermana me estaba contando antes en la entrevista, que os preocupa el relevo generacional, ¿no? El relevo generacional es muy complicado porque hoy por hoy, ahora mismo, tal como están las cosas, no sabemos cuánto vamos a durar. Las nuevas tecnologías y las ventas online son las que están marcando un ritmo diferente en el comercio en España. Entonces, la trascendencia que eso va a tener está todavía un poco en ciernes, pero parece ser que la gente joven prefiere más comprar por internet que comprar en las tiendas, de ver, de palpar las cosas y de ojearlas. Y entonces cambia mucho, no sabemos si vamos a poder seguir manteniendo una cosa así o no, y eso puede ser una carga o no a los que se lo dejen. Hoy por hoy hay muchas librerías en España de las más antiguas que han cerrado porque no se costean. Son muy bonitas, sí, pero no se costean. Entonces, si no cubres costos, algo tienes que comer. Trabajar por amor al arte. Tú puedes trabajar por amor al arte en algunas partes, pero tienes que comer todos los días también. Como sobre eso hemos hablado con tu hermana, vamos a pasar a ver la entrevista y ahora volvemos tú y yo a hablar, ¿vale? Estamos con Dori López celebrando un cumpleaños muy especial, ¿no? Porque ya no es ni un cuarto de siglo ni medio siglo, sino siglo y cuarto, ¿no? De 125 años de trayectoria desde que el bisabuelo abrió este negocio y nosotros, a cabo de tantos años, continuamos todavía. Bueno, y con esperanza y la idea de que cumpla muchos más, ¿no? Esperemos que sigamos aquí todavía algún tiempo por lo menos, hasta que nosotros terminemos nuestra trayectoria. ¿Y sería posible, porque vosotros sois ya la cuarta generación que estáis haciéndoos cargo de la papelería, ¿no? Pero, ¿y vuestros hijos tienen intención de continuar el negocio familiar? No, de momento ninguno. Todos han buscado diferentes caminos que no sea este. Pero bueno, todavía nos quedan unas, que son las de mi hermano, que a lo mejor les gusta el día de mañana y quieren, lo que pasa es que esas son todavía pequeñas. A lo mejor luego quieren seguir y continuar, no sabemos.
Dori, ¿y qué recuerdo o qué primeros recuerdos guardas tú de la papelería? Uf, yo era muy chiquitilla, un mostrador muy grande, era un armatoste que ocupaba toda la tienda y yo me venía por las tardes después del colegio a ayudarle a mi padre, todos los días. ¿Y qué es lo que hacías aquí? Pues ayudar a vender, que aprendía de lo que ellos hacían y yo seguía aquí. Claro, que en aquella época imagino que no tendríais ni tanta variedad de libros, ¿no? Sobre todo. Libros había, pero ni mucho menos lo que hay ahora, ni de material escolar. Te limitaba a una libreta, a un boli, a un lápiz, no había tantas marcas ni tantas cosas como hay ahora. Estamos hablando de los años 60, principios de los 70. Entonces en esa época no había variedad. Cuando algunas veces venían los viajantes que eran con unos maletones enormes que venían, parecían que venían de feria, y cuando sacaban las muestras decías, ¿cómo es posible? Si es que era todo a base de muestras, todo, las libretas, las carpetas, todo a base de muestras. Y cuando traían algo nuevo lo queríais, ¿no? Claro, nosotras encantaditas, que nosotros siempre estábamos dispuestas a que nos regalaran alguna cosa cuando éramos chiquitillas. Pero nada, no te regalaban nada, que era muy difícil, ¿eh? No era tampoco... Yo recuerdo una gomita así, de esas que era un dinosaurio chiquitito verde, es lo único que yo recuerdo que me regalaran. Algo así diferente. ¿Y de la imprenta si tienes recuerdo? Porque ¿en qué año se cerró la imprenta? En el 90 y el 91 se tuvo que cerrar la imprenta. Pero tienes recuerdos, ¿no? De ella. Sí, nosotros ya éramos mayores. Cuando se cerró la imprenta, nosotros comunicábamos por la parte de atrás y nos íbamos muchas veces allí como manejaban las máquinas, nos gustaba ir a ver cómo trabajaban con las máquinas. ¿Y aquella experiencia no os gustó? ¿Preferíais la papelería? No tuvimos opción. Nosotros éramos de la papelería, no éramos de la imprenta. Entonces nosotros aquello no lo aprendimos. Aprendimos esta parte del negocio, pero no la otra. Y cuéntanos, porque sois ya la cuarta generación, ¿no? Pero ¿cómo comenzó esta historia de la papelería? Es que no fue comenzar, es que nosotros nos lo impusieron casi. Sí, bueno, pero digo los recuerdos, lo que te han contado de la historia familiar. Pues no mucho, no te creas que yo recuerdo mucho de eso, porque lo que más recuerdos había eran de la parte de la imprenta. Y aquí mi abuelo, que era el único que estaba, pero era más que eso, atender al mostrador con lo poco que se vendían en aquella época, el poco material que había. ¿Y cuándo decidís vosotros ampliar la papelería y ofrecer tanta variedad de productos como tenéis ahora? Pues cuando la imprenta se cerró y nosotros alquilamos esta parte del local que no la... conseguimos que no la alquilaran, y entonces fue cuando ampliamos, en el año 92 creo que fue, cuando abrimos y ampliamos esa parte, toda esa parte que era la zona de la imprenta. ¿Y os parecería un mundo? Porque me estás hablando de la papelería, que es un espacio muy pequeño, y sin embargo tiene muchísima más amplitud por allí. Imagino que en el primer momento diríais, ¿cómo rellenamos esto? Era inmenso, acostumbrado a estar aquí todo cuadriculado, porque además está todo colocado, como yo digo, es un Tetris. Todo un Tetris y está todo colocado y bien colocado, y cada cosa tiene su sitio y de ahí no la saques porque si no te has perdido. Entonces al meter todo aquello ya era diferente, parecía que esto era otra historia distinta, pero que luego se llena igual, ¿eh? Sí, ya lo vemos que lo tenéis al completo. Como tiene mucho espacio, toma que te mandamos esto, y se llena. Ahora está otra vez igual, atascada, con mucho producto. Y bueno, es que también el libro ahora ha cambiado mucho. Entonces antes había muy poquitas novedades, ahora hay muchísimas, porque al cabo del mes son miles de libros los que entran. Todos los meses, ¿eh? Que se dice pronto. Y eso es moverlo continuamente para poder tener variedad. Bueno, ahora estáis en el inicio de vacaciones y lo que más vendéis, imagino, son los cuadernos de verano, ¿no? Cuadernos de verano y libros de lectura, de entretenimiento, que los niños lean, que les gusta. Hay muchos niños que aquí les gusta leer. Eso te iba a preguntar, porque con el choque de las nuevas tecnologías imagino que tendrás un grupo de clientes fieles, ¿no? Hay para todo y hay muchos niños que gracias a Dios les sigue gustando leer. Niños y no niños, también adultos y jovencitos, que también, que eso es importante, pero las tecnologías nuevas han quitado mucho.
¿Y cómo hacéis vosotros frente a ese rival? Pues está siendo difícil y duro, porque más que a las tecnologías es a las ventas, a la forma de venta online que hay ahora, que eso es lo que en realidad el daño que nos está haciendo, no las tecnologías, porque el libro es un producto que a quien le gusta lo leerá y lo mirará en un ebook, en un internet, en lo que sea, pero le gusta tener el libro. Y si te gusta tener el libro, busca el papel, porque el papel lo puedes guardar, lo puedes releer, puedes ir hacia adelante, hacia atrás, es diferente. El trato del libro no es lo mismo que un aparato electrónico, ni se guarda de la misma manera. Tiene sus ventajas el electrónico, pero también tiene sus inconvenientes. Y hay todavía mucha gente que le gusta el papel, gracias a Dios. Pero bueno, también le gusta cuando llegas aquí y tú, por supuesto, haces recomendaciones. Cuando ves, porque a mí muchas veces he estado ahí mirando y me has ido recomendando. A mí me gusta mucho recomendar libros, me gusta leer, es una de mis aficiones, que además es mi trabajo. Que mejor que tener una afición que es un trabajo, o al revés, un trabajo que es una afición, y yo me encanta, y que vengan y me digan qué puedo leer, o qué le puedo regalar a esta persona, o qué, porque a mí cuando me dicen, es que lo más difícil del mundo es regalar un libro, digo, no, para mí no, claro, y no porque conozca a las personas, sino, no sé, porque yo es que he nacido con el libro y sigo estando con el libro, y me gusta, y a lo mejor muchas veces acierto, otras veces me tengo que equivocar pues necesariamente pero sí, a mí me gusta mucho recomendar los libros y me acuerdo de los temas de los libros, y ahora cuando un libro no me ha gustado, lo borro de la memoria y no me preguntes por él porque no sé de qué va. ¿Cómo lo vendes luego? Pues suele pasar bastante tiempo hasta que se me olvida. No es inmediato, no. ¿Y no habéis pensado en la venta de libros digitales? No, porque eso es otro mundo diferente. ¿Y os gusta moveros en lo que habéis heredado, no? Cuando entró el libro electrónico, tampoco era fácil acceder al libro electrónico, ni es fácil acceder a los libros electrónicos en nuestro campo, no al cliente, es diferente. Entonces, nosotros en un principio sí que intentamos, pero no nos facilitaron para nada ese tema. Y nosotros decidimos pues seguir con nuestros libros, que era lo que conocíamos y lo que nos gustaba. Y al final, pues, cuesta trabajo ahora mantenerlo, pero es lo que hizo. Y es que ahora las descargas de los libros es lo más fácil del mundo. Entonces ya no es que compres el libro digital, sino que es que lo descargas pirata. Entonces no tiene el valor que tiene el papel, no lo tiene el libro digital. Dori, hemos visto que a través de las redes sociales estáis celebrando el cumpleaños con vuestros clientes, ¿no? De una manera especial, ¿no? Cuéntanos qué descuentos o sorteos estáis haciendo. Bueno, pues estamos haciendo un sorteo en la campaña de libros de vacaciones y libros de lectura para el verano, que es un sorteo de unas mochilas, tanto para niños como para niñas, o jovencitos o jovencitas, dependiendo de para quien sea. Y luego se han hecho una campaña para los chequelibros de los colegios, con un 10% de descuento y creo que es un sorteo o un regalo de un lote de algo. Y bueno, de libro, imagino, ¿no? Sí. Bueno, habrá uno que es de material escolar y el de libro es para la pregunta primera que se hizo en Facebook. La habéis puesto muy fácil, ¿eh? Claro, no podía ser difícil. Celebramos 125 años y celebramos 30 años que llevamos nosotros con el negocio como sociedad. Porque al morir mi padre fue cuando ya nosotros nos quedamos con el negocio. ¿Y trabajar con las hermanas es bueno a día o es malo? Hay de todo. Hay de todo, como en cualquier familia. Unos días te peleas, otros días no. Esto es como vivir en casa, pero con tu hermana. Sí. Pero sí, no, es como todo. Unos días los tienes buenos y otros días malos. Pero bueno, somos hermanas y nos tenemos que perdonar las cosas, ¿no? Que es lo importante. Dori, soy la empresa de Pozo Blanco con más antigüedad que todavía persiste, ¿no? Imagino que intentaréis buscar la manera de que continúe en el tiempo, porque si no se cerrará una bonita historia, ¿no?
Hombre, nosotros no quisiéramos que se perdiera, pero nos van a imponer ya, el relevo ya no nos corresponde a nosotros. En el momento que nosotros decidimos, sí, pero ya no nos corresponde a nosotros. Lo intentamos, pero bueno, todavía hay unos poquitos años hasta que nosotras nos dejen jubilarnos, que no nos van a dejar todavía. Cuando nos jubilemos, pues a lo mejor... Y si sigue, exactamente, porque esa es la otra parte. No sabemos si dentro de 10 años va a haber negocio en las tiendas y en la calle. ¿Tan temerosas estáis de la venta online? Sí, por desgracia sí. Pero no dejan de entrar clientes. Y ojalá no dejen de entrar, ojalá sigan viniendo. Es que la gente no se da cuenta de lo bonito que es salir a la calle, pasearte, ver escaparates. Es que no hace falta salir a la calle en coche, que tanto temen que se cierre la calle y que no sea la calle peatonal. La calle peatonal sería estupenda, que la gente paseara por el pueblo, no con el coche a todos sitios. Eso es importantísimo. Tú vas a una capital y te puedes pasear por las principales calles y ver escaparates y moverte por la ciudad. Y en Pozoblanco, que lo tienen más fácil, no lo haces. Hombre, y ahora mismo están poniendo el pueblo muy cómodo para pasearnos y para dejarnos los coches aparcados en las cocheras y vamos a pasear. Que tardan menos. Que tardan menos cuando vas andando a los sitios que no cuando vas en coche. Dori, y cuéntanos, imagino que muchos clientes se pasan un buen rato eligiendo el libro, leyendo la sinopsis y demás, ¿no? ¿Has tenido algún cliente que lo hayas tenido que echar? Porque no haya elegido y se pase todas las horas aquí. No, creo que no lo he hecho nunca. Quizás alguna vez hemos dicho que nos tenemos que ir, más por ese motivo y por esa razón, que no porque no disfrute. No, yo creo que no le he dicho nunca a nadie, vete porque estés leyendo un libro aquí. Nunca. Creo que no. O que tarde en elegirlo, digo. Tampoco. No, porque cada uno o estás también eligiendo y a lo mejor no te gusta después de verlo, pues ya está, pues no pasa nada. Vendrá a lo mejor otro día y a lo mejor ya vienes con la idea clara después de haber estado el rato aquí. No, nunca. Bueno, Dori, pues deseamos que estés detrás de este mostrador muchísimos años más. Sigamos otros poquitos más, esperemos. Ya que se te ha hecho a tu medida ya, ¿no? Estos están hechos ya a nuestra medida. Esta es la última reforma que se hizo a medida de los que estábamos. Todo está hecho a medida de los que estábamos. Sí. Pues que lo disfrutéis muchos años más. Gracias a vosotros. Tu hermana nos decía evidentemente que los dos fantasmas que están sobre la librería es precisamente la inseguridad de que no sabéis si va a haber relevo generacional y por otro lado la venta online. Aún así, yo quiero pensar que hay clientes, que tenéis una clientela fija que les gusta estar en esa papelería donde mires para donde mires, siempre hay algo nuevo, siempre hay libros con novedades, siempre estáis innovando, ¿no? Sí, la verdad es que gracias al público que nosotros tenemos aquí en Pozoblanco, y no solamente de Pozoblanco, de la comarca, porque aquí viene mucha gente de la comarca y mucha gente que también lee, que en los pueblos de alrededor también la gente lee, y gente que está en Córdoba o está en Sevilla o está en Madrid, y cuando vienen a que les recomendemos un libro. Porque, o sea, sois ya críticas literarias, podéis hacer una lista propia de los más vendidos, los más leídos, ¿no? Pues sí, hombre, hacer nosotros recomendamos libros porque hay mucha gente que ya sabes más o menos lo que lee, o sabes por dónde le gusta, o le puedes preguntar qué te apetece leer ahora, quieres una novela negra, quieres una novela histórica, quieres una novela romántica. Entonces tú más o menos, nosotros estamos bastante al día de las novedades, tenemos unos servicios de novedades que están al día, que el día que sale un libro, el libro está aquí. Eso antes era impensable. ¿Cuánto tardaba antes en llegar una novedad? Pues te podía tardar de entre 15 y un mes. Y teníais lista de espera, me imagino. Entonces no era lo mismo, tampoco se leía como se lee ahora. Antes la gente leía, pero no leía tanto como se lee ahora.
Ah, pues es un dato bastante revelador, ¿no? Oh, por supuesto. Mi padre era un enamorado de los libros. Él es el que nos ha enseñado a nosotros a amar los libros. Pero entonces, entre lo poco que había de cantidad, claro, y la gente que en esa época todavía había mucha gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, había una diferencia muy grande. Entonces, por eso te digo que a partir de los años 80 ya la cosa empezó a cambiar y la gente leía. Entonces, y ya hay muchas novedades, los servicios de novedades, la publicidad que se le da a las novedades, a los nuevos autores, a los clásicos, las lecturas. Los premios también hacen mucho, ¿verdad? Los premios también, aunque algunos nos parezcan mejores o nos parezcan peores, sí, pero en gusto, pero luego hay muchos premios que se dan todos los años. Ajá. Y cuéntanos, porque tu hermana nos ha dicho en la entrevista que hemos visto que para ella es un placer poder estar trabajando en lo que es su afición, ¿no? Imagino que estás rodeada de algo que vives intensamente, que estás disfrutando, que tienes las últimas novedades ahí. Tiene que ser una bendición, ¿no? A mí me encanta, si no, no estaríamos aquí. Ya hoy por hoy, si no, no estaríamos aquí. Nosotros entramos más o menos por obligación, pero a través de nosotros estamos encantadas con el trabajo que realizamos. Claro, si no, no hubierais durado todos los años que lleváis. Evidentemente no. Si no nos hubiéramos enganchado y esto no hubiera, cada una hubiera tirado para un lado, ellas se hubieran quedado con sus niños en su casa, yo hubiera buscado otro tipo de trabajo, pero a nosotros nos gusta nuestro trabajo, afortunadamente. ¿Y no habéis sabido transmitir eso a vuestros hijos? Pues... ¿Qué da más miedo, la empresa o no sé? No, es que el ser autónomo es que muy sacrificado. A ellos nos han visto trabajar mucho y muchas horas. Entonces ellos ven que es un trabajo muy sacrificado, que es más cómodo trabajar de 8 a 3 o trabajar delante de un ordenador y no estar todo el día guerreando que sí con proveedores, que sí atendiendo a clientes, porque los clientes son los clientes. Entonces los hay de todas clases, sí, afortunadamente. Pero bueno, y entonces pues hay cosas que ellos no, también algunos han estudiado, vamos, casi todos han estudiado, y cada uno se está buscando su huequito. Ahí hay dos pequeñas que no sabemos. ¿En las que tenéis la esperanza? Si la cosa puede funcionar y la cosa va bien, pues a lo mejor alguna se engancha. Si la venta online no nos derrota, ¿no? Si las circunstancias de la vida no van... Porque hay que cubrir muchos costes, no es solamente el atender al público, ahí hay muchos costes que cubrir. Entonces, si no se cubren costes y no tienes un salario digno, ahí está la cosa. De todas formas, para este 125 aniversario, tu hermana ya nos ha comentado que a través de las redes sociales le estáis lanzando una serie de promociones y de premios a los clientes, ¿no? Sí, empezamos con una pregunta por el Facebook, de que cuántos años cumplíamos. La verdad es que la gente... Se la hemos desvelado ya. No, mucha gente ya lo sabe y esa es una manera de fidelización a través de las redes sociales. Pero luego hemos hecho una campaña también a la hora de las lecturas y de los cuadernos de verano, en las que hacemos un sorteo de una mochila para el próximo curso. Luego tenemos la campaña de recoger de texto del año que viene, que le vamos a regalar en un vale del 10% de lo que es el cheque libro en material escolar. Y sucesivamente pues iremos haciendo más cositas. Durante el resto del año, ¿no? Qué maravilla, pues ya sabéis, estar atentas a las redes sociales de la papelería Ángel López, que vaya a tener muchas sorpresas de aquí a que acabe el año con este 125 aniversario. Pues Ana, yo lo único que deseo es que cumpláis muchos más, que lo veamos, que lo disfrutemos y que sigáis siempre ahí, porque
es una empresa, una papelería que lleva tantísimos años en la calle Mayor que el día que no esté no va a ser calle Mayor. A nosotros damos muchas gracias a todos los clientes, tanto de Pozo Blanco como de la comarca, por la continuidad que tienen en visitarnos y en apreciarnos como nos aprecian. Pues nos alegramos muchísimo. Y nada, seguir viéndonos muchos años. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos después con José Escribano y sus prototipos para mejorar la calidad de vida de las personas.